Bueno, muy buenos días. Estamos aquí pues entonces, el profesor Camilo, trabajando esas competencias del instituto y estamos trabajando con esta lectura que se llama Bola de Seo, del escritor Guy de Maupassant. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice este autor frente a, este libro? Se trata de una señora que trabaja en la prostitución y decide ya en la Primera Guerra Mundial, decide cambiar de ciudad, cambiar de pueblo y se va en una carroza, ¿cierto? Consigue una carroza en medio de todo este caos que hay y en la carroza la comparte con personas como reyes, personas como concejales, personas como líderes políticos en general y emprenden el camino. Cuando inician este recorrido, resulta que se les presentan varios problemas. Primero, al llegar a un pantano, se detiene la carroza en toda esta parte fangosa y tanta espera los lleva a que sientan mucha hambre, todos los que están pues dentro de la carroza, pero no llevan comida, ¿cierto? Ninguna lleva comida. Entonces, ¿qué pasa? Bola de Seo, que es la protagonista de esta historia, saca comida que llevaba ella y le brinda a los demás. O sea que toda esta prole, esta gente importante, se alimenta de lo que esta muchacha les da, ¿cierto? El autor nos describe a Bola de Seo como una persona, una mujer robusta, de senos muy grandes y muy llamativa para el tiempo de que estaba pues en este episodio. Entonces, al alimentarse todos quedan satisfechos, ya después logran sacar el carruaje de este pantano y continúan. Vuelve y se les presenta otra situación con unos, con unos guerreros, pues un ejército que los detiene. Y el líder de este ejército quiere tener sexo con Bola de Seo, o sea, sabe quién es ella y empieza a cortejarla, pero ella no quiere hacer eso ya porque ella decide, desde que salió del pueblo, decide que ya no quiere más la vida pues, de prostitución. Entonces, este muchacho dice, si no estoy con ella, nadie se puede ir de acá, ¿cierto? Entonces pasan los días y los mismos compañeros de viaje de Bola de Seo empiezan a decirle, no, haz eso, tienes que acostarse con él para que nos dejen salir. Y ella no quiere y no quiere. Y al final, para que puedan salir, decide pues aceptar la propuesta de este muchacho y se acuesta con él. Los dejan ir ya, nuevamente listo, pueden partir y empieza la gente nuevamente a recriminar a Bola de Seo, que por qué hizo eso, que por qué prostitución, todas estas cosas. Entonces, las llevan a que, pero si ustedes me pidieron el favor y yo lo hice para complacerlo a todos ustedes y poder viajar, sin embargo, siguen ellos muy mal con esta persona. Por último, llegan a una emboscada, digamos, nuevamente militar, y nuevamente se les acaba la comida, tienen que esperar mucho tiempo, y en ese momento Bola de Seo no tiene comida, pero los otros sí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos como personas, cada uno se alimenta, pero no le dan a Bola de Seo pues ninguna forma de alimentación, no comparten con ella. Entonces, Maupassant, ¿qué nos dice en esta parte con este libro? Critica la sociedad entonces de la sociedad francesa, una sociedad elitista,
una sociedad que discrimina a las personas por sus labores sociales, por su trabajo. Entonces, eso lo vemos mucho en esta época también. Personas que de pronto de escasos recursos, que son más, digamos, más compartidas, que comparten más fácil con sus semejantes, a personas de élite, personas de gran, de gran estrato, digámoslo así, que su compartir es mucho menor que con la sociedad. ¿Listo? Muchas gracias. Durante muchos días consecutivos pasaron por la ciudad restos del ejército derrotado. Más que tropas regulares, parecían hordas en dispersión. Los soldados llevaban las barbas crecidas y sucias, los uniformes hechos jirones y llegaban con apariencia de cansancio, sin bandera, sin disciplina. Todos parecían abrumados y derrengados, incapaces de concebir una idea o de tomar una resolución. Andaban solo por costumbre y caían muertos de fatiga en cuanto se paraban. Los más eran movilizados, hombres pacíficos, muchos de los cuales no hicieron otra cosa en el mundo que disfrutar de sus rentas, y los abrumaba el peso del fusil. Otros eran jóvenes voluntarios, impresionables, prontos al terror y al entusiasmo, dispuestos fácilmente a huir o a cometer. Y mezclados con ellos iban algunos veteranos aguerridos, restos de una división destrozada en un terrible combate, artilleros de uniforme oscuro, alineados con reclutas de varias procedencias, entre los cuales aparecía el brillante casco de algún dragón tardo en el andar, que seguía difícilmente la marcha ligera de los infantes. Las voces de mando, chilladas guturalmente, repercutían a lo largo de los edificios que parecían muertos y abandonados, mientras que detrás de los postigos entornados algunos ojos inquietos observaban a los invasores, dueños de la ciudad y de las vidas y haciendas por derecho de conquista. Los habitantes a oscuras en sus vivencias sentían la desesperación que producen los cataclismos, los grandes trastornos asoladores de la tierra contra los cuales toda precaución y toda energía son estériles. La misma sensación que reproduce cada vez que se altera el orden establecido, cada vez que deja de existir la seguridad personal y todo lo que protegen las leyes de los hombres o de la naturaleza se pone a merced de una brutalidad inconsciente y feroz. La ciudad recobraba poco a poco su plácido aspecto exterior. Los franceses no salían con frecuencia, pero los soldados prusianos transitaban por las calles a todas horas. Al fin y al cabo, los oficiales de husares azules, que arrastraban con arrogancia sus sables por aceras, no demostraban a los humildes ciudadanos mayor desprecio del que les habían manifestado el año anterior los oficiales de cazadores franceses que frecuentaban los mismos cafés. Había, sin embargo, algo especial en el ambiente, algo sutil y desconocido, una atmósfera extraña e intolerable, como una peste difundida, la peste de la invasión. Esa peste saturaba las viviendas, las plazas públicas, trocando el sabor de los alimentos, produciendo la impresión sentida cuando se viajaba lejos del propio país, entre bárbaras y amenazadoras tribus. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes pagaban sin chistar. Eran ricos, pero cuanto más opulento es el negociante normando, más le hace sufrir verse obligado a sacrificar una parte, por pequeña que sea, de su fortuna, poniéndola en manos de otros, a pesar de la sumisión aparente, a 2 o 3 leguas de la ciudad, siguiendo el curso del río hacia Croiset, Diepedel o Biesart. Los marineros y los pescadores con frecuencia sacaban del agua el cadáver de algún alemán, abotagado, muerto de una cuchillada o de un garrotazo con la cabeza aplastada por una piedra o lanzado al agua de un empujón desde oscuras venganzas salvajes y legítimas represalias, desconocidos heroísmos, ataques mudos más peligrosos que las batallas campales y sin estruendo glorioso, porque los odios que inspira el invasor arman
siempre los brazos de algunos intrépidos, resignados a morir por una idea, pero como los vencedores, a pesar de haber sometido la ciudad al rigor de su disciplina inflexible, no habían cometido ninguna de las brutalidades que les atribuía y afirmaba su fama de crueles. En el recurso de su marcha triunfal se hicieron los ánimos de los vencidos y la conveniencia del negocio reinó de nuevo entre los comerciantes de la región. Algunos tenían planteados asuntos de importancia en el Havre, ocupado todavía por el ejército francés, y se propusieron hacer una intentona para llegar a ese puerto, yendo en coche o Dieppe, en donde podrían embarcar apoyados en la influencia de algunos oficiales alemanes a los que trataban amistosamente. Obtuvieron del general un salvoconducto para el viaje. Así pues, se había prevenido una espaciosa diligencia de 4 caballos para 10 personas, previamente inscritas en el establecimiento de un alquilador de coches, y se fijó la salida para un martes muy temprano, con objeto de evitar la curiosa y aglomeración de transeúntes. Días antes, las heladas habían endurecido ya la tierra y el lunes, a eso de las 3, densos nubarrones empujados por un viento norte descargaron una tremenda nevada que duró toda la tarde y toda la noche. A eso de las 4:30 de la madrugada, los viajeros se reunieron en el patio de la posada normanda, en cuyo lugar debían tomar la diligencia. Llegaban muertos de sueño y tiraban de frío, arrebujados en sus mantas de viaje. Apenas se distinguían en la oscuridad y la superposición de pesados abrigos daba el aspecto a todas aquellas personas de sacerdotes barrigudos, vestidos con sus largas sotanas. 2 de los viajeros se reconocieron, otro los abordó y hablaron. «Voy con mi mujer», dijo uno, «y yo». El primero añadió, «No pensamos volver a Rouen, y si los prusianos se acercan al Aret, nos embarcaremos para Inglaterra». Los 3 eran de naturaleza semejante y sin duda por eso tenían aspiraciones idénticas. Aún estaba el coche sin enganchar, un farolito llevado por un mozo de cruda y de cuando en cuando aparecía en una puerta oscura para desaparecer inmediatamente por otra. Los caballos herían con los cascos el suelo, produciendo un ruido amortiguado por la paja de sus camas, y se oía una voz de hombre dirigiéndose a las bestias a intervalos, razonable o blasfemadora. Un ligero rumor de cascabeles anunciaba el manejo de los arneses, cuyo rumor se convirtió bien pronto en un tintineo claro y continuo, regulado por los movimientos de una bestia. Cesaba de pronto y volvía a producirse con una brusca sacudida, acompañado por el ruido seco de las herraduras al chocar en las piedras. Cerrándose de golpe la puerta, cesó todo ruido. Los burgueses, helados ya, no hablaban, permanecían inmóviles y rígidos. Una espesa cortina de copos blancos se desplegaba continuamente, abrillatada y temblorosa. Cubría la tierra sumergiéndolo todo en una espuma helada, y solo se oía en el profundo silencio de la ciudad el roce vago, inexplicable, tenue de la nieve al caer, sensación más que ruido, cruzamiento de átomos ligeros que parecen llenar el espacio y cubrir el mundo. El hombre reapareció con su linterna, tirando de un rosal sujeto al morro de un rocín que le seguía la mala gana. Lo arrimó a la lanza, enganchó los tiros, dio varias vueltas en torno, asegurando los arneses. Todo lo hacía con una sola mano, sin dejar el farol que llevaba en la otra. Cuando iba de nuevo al establo para sacar la segunda bestia, reparó en los inmóviles viajeros blanqueados ya por la nieve y les dijo: «¿Por qué no suben al coche y estarán resguardados al menos?». Sin duda no se les había ocurrido, y ante aquella invitación se precipitaron a ocupar sus asientos. Los 3 maridos instalaron a sus mujeres en la parte anterior y subieron. Enseguida, en otras formas borrosas y arropadas, fueron instalándose como podían, sin hablar ni una palabra.
En el suelo del carruaje había una buena porción de paja, en la cual se hundían los pies. Las señoras que habían entrado primero llevaban calofríferos de cobre con carbón químico, y mientras lo preparaban charlaron a media voz, cambiaban impresiones acerca del buen resultado de aquellos aparatos y repetían cosas de puro sabidas debieron tener olvidadas. Por fin, una vez enganchados en la diligencia, 6 rocines, en vez de 4, por fin las dificultades aumentaban con el mal tiempo. Una voz desde el pescante preguntó: ¿han subido ya todos? Otra contestó desde dentro: si no falta ninguno, y el coche se puso en marcha. Avanzaba lentamente a paso corto. Las ruedas se hundían en la nieve, la caja entera crujía con sordos rechinamientos, los animales resbalaban, resollaban, humeaban y el gigantesco latido de mayoral restallaba sin reposo, volteaba en todos sentidos, enrollándose y desenrollándose como una delgada culebra y azotando bruscamente la grupa de algún caballo, que se agarraba entonces mejor gracias a un esfuerzo más grande. La claridad aumentaba imperceptiblemente. Aquellos ligeros copos que un viajero culto natural de Rouen precisamente habían comparado a una lluvia de algodón, luego dejaron de caer. Un resplandor amarillento se filtraba entre los nubarrones pesados y oscuros, bajo cuya sombra resaltaba más la resplandeciente blancura del campo, donde aparecía ya una hilera de árboles cubiertos de blanquiza escarchada y una choza con una caperuza de nieve. La triste claridad de la aurora lívida, los viajeros empezaron a mirarse curiosamente, ocupando los mejores asientos de la parte anterior, dormitaban uno frente a otro. El señor y la señora Lauseau, almacenistas de vinos en la calle de Grandport, antiguo dependiente de un vinatero, hizo fortuna continuando por su cuenta el negocio que había sido la ruina de su principal, vendiendo barato un vino malísimo a los taberneros rurales. Adquirió fama de pícaro redomado y era un verdadero normando rebosante de astucia y jovialidad. Bueno, espero pues que este resumen sea pues de su agrado. Los invitamos a que visiten las bibliotecas, dejemos de pronto aparte el espacio pues digital y nos acerquemos a este mundo, que la lectura es un mundo y nos abre muchas puertas, y es más, nos ayuda a conocer o a imaginarnos otros países, ¿cierto? Entonces, ojalá que lo podamos compartir. Esto fue Estación Literaria.